Tenemos Camera Raw 18.6 que viene con 3 novedades, de las cuales una me parece especialmente destacable porque creo que puede facilitar mucho cierto tipo de edición. Pero vamos a ir de menos a más. En primer lugar tenemos una novedad muy sencilla, pero que también hay que comentar, que es este icono que aparece aquí, la I. Esto sirve para abrir un pequeño panel de metadatos con alguna información extra sobre la imagen. La siguiente novedad solamente está disponible cuando abrimos Camera Raw en primer lugar, como cuando abrimos un archivo RAW, ya que tiene que ver con la herramienta Recortar que únicamente aparece en este modo y no en Camera Raw como filtro. Si entro en la herramienta Recortar, veréis que tenemos ahora un nuevo apartado llamado también Recortar. ¿Para qué sirve? Veámoslo con un ejemplo. Estoy, como digo, en la herramienta Recortar. Supongamos que yo quiero que la vegetación ocupe toda la imagen, así que recorto por aquí. Y ahora querría ampliar la imagen, pero que todo sea vegetación por los lados. ¿Qué ocurre? Que si vengo a habilitar expandir para utilizar la ampliación generativa, al ampliar, sí, puedo ampliar, pero primero me como esta parte de aquí que justamente no querría. En la versión anterior introdujeron una novedad a la que accedemos con botón derecho, que es interpretar ADNG. Esto genera otro archivo que ya está recortado para que cuando vengamos aquí a ampliar haya olvidado, por así decirlo, lo que había aquí fuera. Pero claro, al hacer eso, perdemos la posibilidad de reeditar cosas que tenemos en el original. Por eso han incluido ahora Recortar, que lo que hace, una vez hago clic en cortar, es mantenerme el mismo archivo, no me ha generado nada, pero ha borrado entre comillas, porque siempre podría volver otra vez a valores por defecto y bueno, verlo como estuviera, pulso control Z, comando Z, pero en principio lo que hace es quitarme esa parte para que ahora yo pueda hacer clic en generar y ahora sí rellenar esa zona. No necesariamente todo lo que tenía antes, podría haber jugado con el recorte, pero el asunto es que me elimina esa parte sobrante y me permite generar a partir de ahí sin depender de lo que había originalmente. Y llegamos a la novedad que, como decía al principio, más puede cambiar nuestra forma de editar, ya que introduce un nuevo control de edición para crear el típico efecto de suavidad, de difuminado, de filtro de difusión, efecto Orton, efecto etéreo, onírico, bueno, este tipo de cosas que normalmente se hacía o se hace con un plugin o con alguna acción de Photoshop y que ahora podremos hacer desde Camera Raw, por tanto, de forma no destructiva si lo aplicamos sobre un archivo RAW. Para explicar primero cómo funcionan los controles, voy a utilizar esta imagen donde solo tengo la palabra brillo 4 veces, pero cada vez con un nivel de brillo un poco menor al de la parte superior. Así entenderéis mejor lo que viene ahora. Voy a entrar en filtro de Camera Raw, ya que este efecto está tanto en Camera Raw completo como en Camera Raw como filtro, y me dirijo al panel efectos, ya que esta novedad se encuentra aquí. Resplandor. Por cierto, hay que hacer clic en la típica flechita para ver todos los controles. El control principal, resplandor, es algo así como un control de cantidad total, como si fuera un control de volumen, por decirlo de alguna forma. Como veis, cuanto más a la derecha lo llevo, de 0 a 100, más intenso es el efecto. Pero veréis que luego tengo varios controles. Primero de todo tengo el efecto. Esto se entenderá mejor cuando luego muestre una fotografía, pero básicamente difusión es como un suavizado general. No es algo que realmente esté añadiendo mucha más luminosidad a la imagen, es como si se emborronaran un poco las luces, más parecido a un filtro de difusión. Resplandor, en cambio, sí que introduce, como veis, un aumento de luminosidad, como si de verdad tuvieran resplandor las partes más luminosas, y alación es algo así como resplandor, pero un poco más flojo y con estos tonos, ahora hablaré de este control, entre ámbar y rojo, ya que intenta emular un efecto antiguo, digamos, que se producía con película. Digamos que es un efecto así un poco más nostálgico o para simular la estética de la fotografía química o analógica. Para explicar los controles voy a seleccionar resplandor porque creo que se verá más claro. Como ya he dicho, el control principal es la intensidad con que se aplica el efecto. Y aquí tenemos, después del estilo, rango. Rango determina cómo de luminosas han de ser las partes de la foto para que se les aplique este efecto. Es decir, si lo pongo a 0, han de ser muy luminosas, como la palabra brillo superior, que es blanco puro. A medida que aumento el rango, más píxeles son incluidos dentro del efecto, hasta que cuando lo llevo ya muy a la derecha, fijaos que incluso el gris de fondo se está volviendo luminoso. Por tanto, rango hace que cada vez más rango de luces, desde las más luminosas hacia las menos luminosas, se vaya viendo afectado. Extensión es muy fácil de entender, es algo así como el tamaño, el radio de este halo. Si lo llevo hacia 0 es más pequeño, si lo llevo a la derecha se amplía más. Todo esto es similar en el caso de difusión, lo que pasa es que difusión es como más sutil y no se nota tanto, por eso lo muestro con resplandor. Y si lo pusiera en alación, sería más o menos lo mismo que os decía. Si lo pongo aquí, como veis, solo las partes más brillantes se ven afectadas y hacia la derecha cada vez más,
y extensión determina el tamaño de este radio. En todo caso, todos tienen después aquí un control de calidez para darle un tono más frío o más cálido, y en el caso de alación, para imitar el efecto original, más que frío o cálido vamos entre un tono como ámbar y rojizo. Pero os voy a mostrar ahora alguna fotografía para que se vea mejor el efecto en la práctica. Aquí tenemos esta imagen, voy a entrar en Camera Raw y voy a venir a efectos. Y cuando aumento resplandor, voy a ampliar un poco la imagen para que veamos mejor esta parte, veréis cómo se está creando este efecto de suavizado. Ahora estoy en difusión. Fijaos, como os decía, que no es que la foto se ilumine particularmente, sino que se vuelve más suave. Si voy moviendo rango, al final incluso los árboles y las sillas se ven afectadas. Si lo pongo a la izquierda, primero se verían afectadas las luces y, como digo, cuanto más lo amplío, más zonas. De nuevo se verá más claro si lo pongo en resplandor. Fijaos que ahora sí que está añadiendo mucho brillo. Si el rango está a la izquierda, solamente lo añade en las luces, pero a medida que lo llevo a la derecha, hasta las sillas comienzan a brillar. Extensión es cómo de grande es este resplandor, esta especie de radio, y con calidez podía devolverle esta calidez que ha perdido al aplicarle este efecto. Tengo por aquí muchos ejemplos, pero al final, para hacer el vídeo más rápido, solo decir que obviamente para ciertos tipos de retrato, para fotos de boda, para fotos de bebés, de hecho ahora mostraré una, bueno, hay muchos géneros de fotografía donde es muy típico aplicar estos efectos de ensoñación, etc. Con esto lo podríamos dejar aquí, pero quiero abrir una imagen más para explicaros qué ocurre si aplicamos esto como ajuste local. Si aplicamos esto como ajuste local, hay dos cosas muy importantes que tenéis que saber. En primer lugar, voy a venir al efecto global y lo voy a aplicar en toda la fotografía. Aumento resplandor mucho, lo voy a hacer muy fuerte porque quiero que se note lo que hacemos y así se entienda mejor. Amplío el rango, bueno, nada, le meto aquí un efecto, como os digo, muy intenso. Antes, después. Imaginaos ahora que yo no quiero que se aplique en esta cinta de pelo, quiero que la cinta se vea con su detalle original. Podría hacer dos cosas, o bien no lo aplico aquí y entonces lo aplico desde aquí, desde una máscara, que se puede hacer porque, como ahora veréis, está dentro de los efectos locales, o podría borrarlo selectivamente, ahora veréis cómo. Yo vengo a pincel, lo que voy a hacer es eso, borrarlo selectivamente. Voy a pintar sobre esta zona que ahora querré borrar. De momento no estoy haciendo nada, pero si pulso la tecla Y para ver la superposición, veo que he pintado esto. Y ahora, si vengo a los controles, efectos, veréis que efectivamente resplandor está como efecto local, pero como os decía, con dos peculiaridades que es muy importante que tengáis en cuenta. La primera es que aquí no va de 0 a 100, sino de menos 100 a más 100, es decir, podría darle todavía más este efecto solo en la cinta donde haya pintado, ¿vale? Veis que ahora le estoy haciendo todavía más efecto de difusión, o bien podría llevarlo a la izquierda y con esto lo que estoy haciendo es anular el efecto. Lo que he conseguido con esta máscara, como veis, es quitar el efecto de aquí. La segunda cosa que debéis tener en cuenta es la siguiente. Imaginaos que a mí me da por darle todavía más efecto a la cinta, ¿no? No queda nada bien, pero repito que es un ejemplo. Y ahora se me ocurre que en esta zona quiero que el efecto en vez de difusión sea resplandor. Como veis, me está cambiando en toda la imagen. ¿Por qué? Pues porque los valores que ponga aquí, por ejemplo, vamos a poner 55, 55 y 55 dentro del apartado local, estos valores serán los mismos ahora en el panel efectos global. Es decir, los parámetros tienen que ser los mismos tanto en el ajuste global como local. Lo que puedo variar es la cantidad, cuánto se aplica en cada zona. De esta forma, pues lo puedes combinar para que se aplique más o menos o nada en determinadas zonas. Cabe señalar como anécdota que con estas novedades, si no me fallan las cuentas, porque ya empiezo a perderme, creo que tenemos 14 características que están en Camera Raw y que no están en Lightroom Classic, aunque dicen que intentarán irlas traspasando. Yo ya empiezo a perder un poquito la fe, tampoco os lo niego, pero en fin, la intención parece ser que está ahí y ojalá esto también acabará llegando a Lightroom Classic. Muchísimas gracias a los miembros del canal por su apoyo, gracias a vosotros por haber visto este vídeo, un saludo y hasta la próxima.